ligarse a ese duelo. La palabra de Dios nos dice en Colosenses, vamos a la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, dice la palabra de Dios, Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nosotros tenemos que hacer morir, y como ya hemos hablado, hay que hacer morir, y el duelo habla de morir, como decía el pastor Luis. Todo duelo es una muerte, todo duelo es una pérdida, y tenemos que perder cosas para ganar otras. Por ejemplo, hablamos de la sustancia. Si nosotros no hemos muerto a la sustancia de consumo, entonces no hemos iniciado un proceso. Realmente esa relación que se tiene con la sustancia, que es una relación conflictiva, se convierte, al principio es una relación de luna de miel, ¿no? Cuando empezamos a consumir inicialmente, es una relación de luna de miel, como una relación de pareja, y a lo último se vuelve en una relación conflictiva, en una relación que nos va a destruir, una relación destructiva. Nosotros sabemos que la adicción con la sustancia, el amor con la sustancia, pues nos ha traído destrucción. Entonces hay que hacer morir esa relación con la sustancia. La otra que vimos es el duelo al personaje de consumo. Como decíamos, muchas personas pueden dejar de consumir, pero siguen siendo el mismo personaje de consumo. Por eso dice la palabra aquí: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación viene de primero. Si nosotros no morimos a esa situación de que nos creemos, pues, que toda la que nos mira ya la tengo tumbada, ya la tumbé. Me miró, dice ya el adicto es, no, ya la tengo tumbada, ¿no? Y este está celoso porque no, porque la tumbé fui yo, y el compañero o el hermano ya empiezan con las elucubraciones mentales, a pensar cosas que no son. Entonces, esa situación de impurezas, pasiones desordenadas. La adicción a la droga nos lleva a pasiones desordenadas de una manera tremenda. Y entonces hay que morir a ese personaje. No solamente es dejar de consumir. Realmente el adicto, la adicción es una personalidad. Hay personas que ni siquiera consumen y tienen personalidad adictiva. Entonces hay que salir de ese personaje. En el alcohol, ese personaje se ve en alcohol, en marihuana, en cocaína, en pasta de base y otras en menor grado. El alcohol, el personaje en alcohol puede ser el que más tolera el alcohol, ese personaje que se siente fuerte. Yo conocí un señor que ya murió. Ese señor se tomaba una botella de un solo trago. Una botella de aguardiente de un solo trago. Y eso era el show, pues él cuando llegaba ahí al lugar en la Universidad del Valle, y era un matemático de la Universidad del Valle, estaba estudiando matemática y fue profesor de la Universidad del Valle, y era el personaje, él era el que más aguantaba, el alcohólico. Él nunca consumió otro tipo de drogas, pero era un alcohólico, era un adicto al alcohol. Se tomaba una botella de alcohol de un solo trago. Eso es una cosa tremenda. Entonces, ese era el personaje que él se sentía reconocido, y tenía una identidad también con el grupo de compañeros de allí de estudio. En la marihuana, el personaje es el que se da a filosofar, el filósofo, pues. Ustedes saben que un parche en una esquina,
el filósofo, el adicto a la marihuana, eso sí sabe de todo. Aquí llegan a la fundación y eso sí llegan ingenieros, abogados, médicos, de todo eso. Que hay algo que hacer, no se sabe qué hacer. Ve que este tiene algo, no, dele tal pastilla, dele tal cosa. Somos tremendos y sabemos de todo y nos da por filosofar. En cocaína y alcohol, el que se desinhibe y se anima a hacer cosas que fuera del efecto serían vergonzantes. Ahí donde empezó también la adicción. De pronto cuando una persona iba y tenía temor a sacar una pareja a bailar, entonces, no, mijo, métase un traguito y el traguito lo anima, ¿no? Y entonces se metió el primer traguito y ya se volvió, se cogió fuerza. Entonces ese personaje que ya no le da pena ir a sacar a la muchacha a bailar porque ya está entonadito, cuando ya supera ciertos temores y se desinhibe por medio de la cocaína y el alcohol, ese personaje también hay que dejarlo porque tenemos que madurar de una manera sana. Estos personajes han desarrollado una identidad en relación a sus compañeros de consumo que es reconocida por estos y esto le da un sentido de pertenencia. Entonces nos da un sentido de pertenencia, un sentido de vida. Por ahí leí en alguna parte que una persona cuando ya deja la adicción y regresa a hacer todo proceso como punta de lanza tiene que tener la reinserción social. Y cuando regresamos es como una persona exiliada. Debe de ser como un exiliado, un despatriado. ¿Por qué? Porque ya no puedo ir a la sustancia, ya no puedo ir donde mis amigos, entre comillas, ya tengo que buscar otros nuevos amigos. Entonces la reinserción social por eso es importante el grupo de apoyo, llámese grupo de narcóticos anónimos, de alcohólicos anónimos. Es importante que la persona siga con nuevas amistades, llámese iglesia, para acá, para nosotros. Entonces ese personaje de consumo hay que trabajar con las personas, con los usuarios, porque es muy importante en la medida en que empiezan a alejarse del entorno y a entender que ya los compañeros de consumo no tienen el mismo objetivo que él. A veces retornan al círculo de amigos por aburrimiento o por la sensación de vacío, más bien que por tener ganas de consumir, al punto de que las ganas de consumir aparecen cuando ya estamos con los compañeros de consumo. Se debe trabajar con intensidad sobre el cambio del estilo de vida. Nosotros tenemos que tener un estilo de vida, acompañar a la persona que estamos trabajando y para que él pueda estructurar un estilo de vida diferente. Entonces, por ejemplo, se me quedó aquí un poquito pegado. Los compañeros de consumo, sabemos la importancia del grupo, ¿no? Eso hay que dejarlos también, los compañeros de consumo. Es el otro duelo que tenemos que experimentar. Porque en los compañeros de consumo están en lugares en donde uno ha sido aceptado y reconocido y pasan a ser lugares de contención, que se ven como lugares donde se logran parar el ruido interno, ¿no? Lugares donde se logra frenar el malestar y la queja de lo que nos produce la vida, porque nosotros hablo de los que hemos sido adictos, íbamos a esos lugares porque teníamos dificultades en enfrentar la vida y entonces allí era donde se aprenden en los grupos, en donde se aprenden los hábitos sociales poco saludables, ya que el consumo de alguna droga está siempre presente en los grupos de las esquinas. Ahí es donde nosotros empezamos a llegar a las esquinas. En la teoría del aprendizaje social, lo que va modelando a los demás son conductas sociales que poco a poco le van a servir para la vida en comunidad y que se pueden degenerar en una enfermedad. Entonces, el otro duelo, ya vimos, el duelo a la sustancia, el duelo al personaje y el duelo a los compañeros de consumo. Compañeros de consumo no son buenas amistades. Entonces, en las primeras etapas, la recomendación nuestra es alejarse del entorno, ya que tiene la presión social, directa o indirecta. Uno llega al parche, pues ya uno no se consumió, no consume ya. Llega de la fundación, llega al parche, pasa por ahí y entonces ya le están haciendo coquito. Ve, ¿qué hubo? ¿Y qué te pasó? No, ya te lavaron el cerebro. No, mi hijo, ¿pero qué le pasó? No, y si pasa que pronto con una Biblia en la mano, peor, pues. Entonces, allí va a haber una presión demasiado fuerte
para el consumo. Entonces, al comienzo del tratamiento y por mucho tiempo del mismo va a haber esa presión. De manera que es recomendable en los primeros 3 años uno no acercarse a lugares de consumo ni a donde amigos de consumo. Yo le llamo aquí, eso es terreno minado. Si a usted le dijeran que se va a meter, que aquí en este lote de aquí para allá hay unas minas quiebrapatas, ¿usted se metería? ¿Ah? ¿Cierto que no? No nos meteríamos. De manera que hay lugares que se convierten para nosotros como en terreno minado. Terreno minado. Hay lugares donde yo no puedo ir. Aún con muchos años de libertad, gracias a Dios, 20 años, hay lugares donde no voy, donde yo he visto eso, inclusive por testimonio mismo, yo no voy a consumir, pero yo no me voy a parchar allá en el lago de la Universidad del Valle, o allá en las guaduitas de la Universidad del Valle, o no, ¿cómo voy a parchar yo allá? Pasa ve, y el director de la Fundación Taller de Cristo está allá parchado está consumiendo. O vean, hasta me dicen, hay una bendición que tiene que recogerla allí en la carrera 10A entre calle 18 y 19. ¿Sabe qué? Le digo, yo no voy por allá. Me ven saliendo de allá y se ve, ya viene de la 18, viene de la 18. Más bien mando a alguien, vea, mijo, vaya usted que no lo conocen, pues hay una tal, ya va a ir tal persona allí en el supermercado, recoja eso, pero yo no voy allá, no voy allá. No me gusta ni meterme por la 16, por ningún sitio, ni me meto tampoco por la 18. Es que ni cuando voy en un taxi le digo al taxista, no, hágame el favor y no pase por acá. Porque no me gusta y no, porque hay algo que espiritualmente no siento paz para eso. Entonces, es una recomendación de los 3 duelos. No existe una salida de la adicción sin renuncia. Y lo que nos vemos enfrentados a esos 3 duelos principales, por la sustancia de consumo, por el personaje de consumo y por los compañeros de consumo. Ese es como un resumen para redondear. Bueno, dejamos en libertad ahora para que puedan compartir y puedan también aportar, porque aquí esto es una escuela. Por eso lo dice, escuela de sabios, es una escuela donde estamos aprendiendo, damos de lo que Dios nos ha dado y también esperamos recibir de todos ustedes que tienen tantas experiencias también. Dios les bendiga, muchas gracias por escucharme. Muy buenos días para todos. Ya vamos a seguir con las... ¿Me oyen bien? Sí, apóstol. Ok, bueno, gracias. Se escucha claro. Convenciéndome de lo importante que es este tema, mientras iniciábamos y desde muy temprano, pues nosotros, empezamos devocional a las 5:30 de la mañana. Entonces, meditando en el tema y dándonos cuenta lo importante, para mí es fundamental este tema. ¿Y por qué? Ahora entiendo por qué Jesús le decía a los discípulos que si querían seguir en un proceso de recuperación y en un proceso de rehabilitación, ellos primeramente debían tomar su cruz. Y él les hacía esas observaciones y él les decía, el que no deje, el que no deje, el que no deje, el que no deje. O sea que eso nos llevaba, por ende, a enfrentar un duelo, a asumir un duelo. Y me quiero unir y hablamos en la primera clase del balance de las pérdidas y de las ganancias. Ese balance financieramente o espiritualmente, a veces estamos desenfocados porque por el problema de las adicciones y por el problema de los comportamientos del ser humano, y como nos han acostumbrado a nosotros aún desde niño, no nos prepararon para los duelos y no nos prepararon para perder lo que nos destruye. Hoy en día es muy habitual que lo que nos hace daño, lo que nos lastima, nosotros lo contemplamos y nosotros lo aceptamos en nuestra vida. Por eso tiene que venir esta etapa del duelo, donde se puede llamar sacrificio, negación, muerte, como usted lo quiera argumentar, donde nosotros tenemos que aceptar que dentro del proceso de transformación de vida hay cosas que no van, hay cosas que no son permitidas y hay cosas que no nos convienen. Voy a mencionar algo que lo enseña la palabra de Dios, que dice, todo me es lícito.
pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y entonces cuando yo no entiendo que en ese balance de ganancias y de pérdidas hay cosas que no pueden seguir en mi vida, hay cosas que no pueden continuar en mi vida, que necesaria y obligatoriamente tienen que ser desechadas de mi vida, pues no nos gusta. Quiero empezar diciendo algo que mencionaba el pastor Juan Guillermo hace 8 días. Bueno, Sí, usted, hombre de muchos años, de mucha trayectoria, como los que están aquí, de mucho recorrido, que tienen demasiado bagaje, y yo me acuerdo de él El cuando hombre estuvo revisando todo lo que hemos hablado esta yo mañana. era, yo era un paciente más. No estuvo. Pastor, Pastor Darío, cierre el micrófono. Yo era un paciente más y yo lo veía, pues yo era un muchacho y yo veía esos directores, esos hombres con esa trayectoria. Y mire que esa sabiduría, él mencionaba Eclesiastés, hay tiempo de perder y hay tiempo de ganar. Y mientras evocaba. Apóstol, no se le escucha. Perdón. Se le cerró el micrófono. Ahí ya me oyen bien. Entonces decíamos que el pastor Juan Guillermo mencionaba que hay tiempo de perder y hay tiempo de ganar, todo tiene su tiempo. Y entonces me transportaba a una porción que va a ser mi intervención, que también está en Eclesiastés, y hace alusión cuando esta escuela de sabios inició precisamente rescatando el libro de los proverbios. ¿Por qué? Porque decíamos que Salomón fue el hombre más sabio que hubo en la tierra en ese momento, y nosotros necesitamos sabiduría, necesitamos adoptar en nuestro estilo de vida todos y cada uno de esos consejos que nos dan en ese manual de vida. Entonces, no obligatoriamente, pero nosotros iniciamos con ese enfoque, y por eso titulamos este espacio La Escuela de Sabios, donde nosotros queríamos crecer y buscamos crecer en esa sabiduría para aplicar mejor los conceptos de la recuperación, de la rehabilitación, y para nosotros aún crecer como personas. Hemos dicho siempre que aquí estamos en el proceso de mejoramiento continuo, y también le damos gracias a Dios porque aquí puedan estar tanto fundaciones, familias y los residentes en un solo espacio, que es algo que no es muy usual, no es muy acostumbrado a verse, pero Dios nos ha dado la oportunidad en este espacio de integrarnos. Y entonces yo quiero mencionar algo que está en el libro de Eclesiastés 7, donde dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Y entonces yo empezaba a mencionar que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. De verdad que necesita una sabiduría y necesita uno estar bien espiritualmente para entender eso, que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Hay muchachos que están en la fundación, y aquí lo mencionaba ahorita el pastor Rubén, que no han muerto a su área sexual. Y esa es un área que necesita entrar en duelo, porque mientras está en la recuperación, no se puede llevar, para mi concepto personal, no se puede llevar una vida sentimental a la par de la recuperación. De hecho, esa área se convierte en uno de los mayores enemigos en los procesos de recuperación, y es lo que más saca a los chicos y es lo que más saca a los residentes del proceso, porque no aprenden a manejar esa área. Yo hago mucho énfasis y hago mucho hincapié en eso, porque es uno de los factores que más daña procesos en las instituciones. Hay muchas cosas nocivas, claro, podemos hablar del consumo, el duelo al consumo, el duelo a muchos comportamientos, pero también es un área que se necesita entrar en duelo, y a muchos pacientes se les arma el conflicto en ese momento y en esa etapa. Entonces dice: mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. Dice, esto lo escribió y esto hace parte de la sabiduría de Dios. Dice: y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Dice: el corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría.
Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. Entonces yo meditaba en algo que va a ser mi intervención. Hay un miedo y hay un temor y emocionalmente no estamos preparados a enfrentar los duelos. Dentro de la primera etapa de los procesos, y creo que esto juega un papel muy significativo en el proceso, nosotros empezar a aceptar ese duelo, esa pérdida y lo que tenemos que dejar. La Biblia habla de un nuevo nacimiento, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y cuando yo enfrento los duelos, es mi concepto personal, no creo que deban quedar reservas de consumo, porque cuando resuelvo ese duelo, cuando enfrento ese duelo, por ende, viene la transformación. El pastor Rubén empezó hace 8 días diciendo que donde hay dolor, toda transformación es el resultado de un dolor, es el resultado de un sacrificio, es el resultado de un esfuerzo. El duelo de un deportista es levantarse todos los días a entrenar, a exigirse para ir a una competencia como Usain Bolt de 2 minutos, pero se la pasó entrenando 2 años, mañana, tarde y noche, llueva, truene, relampaguee. Ese es su duelo para poder ir y vivir una transformación, para poder encontrar un resultado. ¿Por qué no encontramos a veces los resultados en la recuperación? ¿Por qué vemos tantas recaídas? ¿Por qué vemos que los muchachos no avanzan? ¿Por qué vemos que hay personas que siguen dando vueltas en un círculo vicioso y no avanzan? No hay transformación. Se sigue viendo la misma persona como tal. La idea es que podamos ser más efectivos en la transformación del ser, pero no estamos preparados para enfrentar duelos, no estamos preparados para los fracasos, le tenemos miedo a la muerte. La Biblia dice que hay personas que son enemigas de la cruz de Cristo. Y mire, yo quiero hoy que podamos entender que eso no es malo. Eso no es malo, es lo más poderoso que le pueden pasar a usted cuando llega a la fundación y le dicen a usted no puede tener celular, es lo mejor que puede pasar con usted. Aquí la comida no es a la carta, ese es un duelo a resolver. Aquí en este proceso no está su mamá, no está su esposa, no está su novia. Aquí en el lugar de proceso de recuperación no está la grosería, no está la altivez, no está la soberbia. Entonces nos están llevando a pérdida. Siempre los profesionales y los directores nos están orientando hacia la pérdida y muchas veces nos rehusamos porque no queremos resolver ese duelo y nos irritamos y nos enojamos y nos complicamos y somos groseros. Y entonces no miremos el duelo como algo negativo. Yo hoy me doy a la tarea y lo recibo aún para mi propia vida, que el duelo es algo muy positivo porque escrito está, y si está escrito hace más de 2000 años, y si lo dijo Salomón a través del Espíritu de Dios, dijo que siendo el hombre más sabio que hubo sobre la tierra, dijo, menos el día de la muerte que el día del nacimiento. Y entonces a uno lo están llevando a muerte continuamente. Uno ve hombres que dijeron cada día muero, o sea, cada día me niego, cada día resuelvo un duelo. Hoy yo puedo resolver un duelo de quedarme callado ante ciertas circunstancias que no me gustan. Y si ese muchacho no ha resuelto ese duelo y no está así en ese, inició el proceso en la fundación, entonces de ahí se desprende todo lo demás. Entonces cuando llega la visita va a manipular, no mamá, no estoy de acuerdo, no mamá, usted no me ha entregado la herencia, no mamá, usted cuándo es que me va a llevar de aquí, no mamá. Y la familia tiene que asimilar ese duelo. Eso es como cuando la familia, yo siempre digo, el duelo más grande es cuando se lleva a un niño al jardín infantil. Para mí de las cosas traumáticas que he visto en mi vida es eso, ir a usted a un jardín infantil el primer día. Usted ver esos niños allá llore y la mamá tiene que enfrentar el duelo que ella deja a su hijo en el jardín bajo los cuidados de ciertas personas. Ella tiene que irse a trabajar porque a veces la dinámica de la vida es así. Usted entregó su hijo a la fundación, déjelo que los directores,
que los profesionales, que los líderes, que los terapeutas, que los pastores hagan su trabajo allá. No quiera usted, si usted no ha enfrentado el duelo, usted quiere seguirlo manejando a control remoto desde afuera. Uno, usted estando en su casa, emocionalmente está todavía anclado, ligado con su hijo. No miremos de una manera despectiva la negación, no miremos de una manera despectiva la muerte, amén. Miremosla como una bendición. Cuando usted lo llevan a muerte, yo me acuerdo que una de las primeras muertes en mi proceso de recuperación, la primera semana de haber llegado a la fundación pesando 45 kilos, le toca ir a trabajar construcción. Y yo dije, no, yo no vine aquí a eso, pero resolví ese duelo y le puedo decir que eso fue una bendición para mi vida. Entonces quiero darle la intervención a Luis Buitrago, al pastor Freddy. No sé si por allí está Luis, pastor Freddy. Oh, y ahí el pastor Jorge, qué pena, pastor, no lo había visto, Jorge Eliezer. ¿Me oyen? Amén. Sí. Bueno, siga Luis. Buenos días. Buenos días, acá estoy, qué pena. Buenos días, siga Luis. Bendiciones para todos. Es un placer y un deleite estar en esta escuela de sabios. Yo quería, para seguir en el tema, lo que es el duelo, que pues todo lo hemos dicho y lo hemos relacionado con el proceso de la muerte. Quería tocar el pasaje de Jesús y Nicodemo, que para mí pues es algo trascendental en mi vida, y fue este pasaje y sigue siendo aún algo que marca mucho mi vida, y es el nacimiento. Y cuando este rabino viene a Jesús de noche, siempre muestran ahí que viene de noche, o sea, viene en tinieblas, a pesar de todo su conocimiento y de todas las cosas que él sabía. Este Nicodemo viene y le pregunta, Rabí, sabemos, o sea, muchos de nosotros creemos en Dios, siempre lo he dicho, pero no le creemos a Dios. Creer en Dios es muy sencillo, pero creerle a Dios es otra cosa. Entonces él le dice, es necesario nacer de nuevo, y para que algo nazca de nuevo, es necesario que muera. Y lo difícil aquí es, y que este maestro venga de noche, es porque él no quería mostrarse, no queríamos que lo vieran, no quería mostrarse ante los demás, que él tenía algo adentro que le decía, sí, es necesario. Y muchos de nosotros muchas veces, por estar apegado, arraigado, en los genes tenemos esta naturaleza adámica que la verdad no nos deja desde que nacemos. O sea, siempre lo hemos dicho y lo seguimos profesando acá. El problema de nosotros no es la droga, el problema de nosotros es la cola, es las circunstancias, es las heridas, es todo lo que vivimos. Y es necesario morir a todo eso, porque cuando llegamos a los procesos es donde se refleja esto. Entonces, miren lo que dice aquí. Capítulo 3, perdón, voy a encontrarlo acá porque quiero leerlo para todos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí queda marcado que definitivamente, y todo lo hemos dicho y lo he escuchado de muchos pastores, líderes, directores, sin Dios no podemos llegar a nada. Y este proceso de muerte, nosotros solamente lo podemos vivir a través de Dios. Que tenemos que poner un alto porcentaje nosotros, pero ese pequeño porcentaje que pone Dios es esencial en nuestras vidas. Y retomar eso duele, cuesta, llora, lágrimas, dolor, ganas de morir, ganas de matar, los procesos de muerte son así.
y morir a ese viejo hombre y a esa vieja naturaleza caída es difícil. Entonces, por eso dice, en un pasaje dice, si la semilla no cae y muere, no se puede dar fruto. Si la semilla no cae y muere, no podemos llegar a dar fruto. Y respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Que esa vieja naturaleza, que esos viejos resabios, que esas malas mañas, que esas viejas actitudes, que todo. Por eso mucha gente ve en nosotros, cuando hemos llegado a este proceso del duelo y de la muerte, ven en nosotros el cambio. Ven en nosotros que somos otros. Ven en nosotros otras cosas diferentes. Cuando no ha habido este proceso de muerte y de duelo en nosotros, nosotros llegamos a nuestra casa y nuestra mamá, que nos tiene totalmente identificados, sabe si verdaderamente hemos cambiado o no. Nosotros podemos prometer, no, llevo un año sin consumir, mamá, o director, o pastor, yo estoy aquí, estoy bien. Y miren, ¿cuántas veces no hemos visto muchachos de 10 meses, de 11 meses, y vuelven a consumir droga como si nada, inclusive en la misma fundación? ¿Qué pasó? No ha habido ese duelo, no ha habido ese lloro, no ha habido ese crujir, no ha habido ese desapego a la vieja naturaleza humana que nos embarga y nos asedia a todos nosotros. Sí, todos los procesos son buenos, pero este proceso de muerte solamente lo estamos viendo acá y es necesario en nuestras vidas y es necesario que los aprendamos. Por eso es que es tan importante la escuela de sabios. Y ya a nivel, yo me acuerdo que en estos días el apóstol mostraba todos los temas que hemos visto y para mí eso es sorprendente, todo lo que hemos avanzado, todo lo que hemos vivido. Así que este proceso de duelo y de muerte en nuestras vidas es necesario vivirlo, ni siquiera es que sea una opción. No puede ser una opción ni puede ser una alternativa. Es necesario vivirlo y es necesario que lo entendamos. Amén, hermanos. Dios les bendiga a todos. Gracias, Luis. Pastor. Sí. Pastor Buenos Jorge días también. para Bueno, todos. ahí. Dale, pastor, siga usted. Estaba meditando en esa palabra duelo y yo tengo una discípula que estoy evangelizando y ella hace poco perdió el esposo. Entonces ella cogió todas las cosas del esposo, todas las pertenencias y las guardó. Y ya van ya va para un año. Y en estos días yo le preguntaba, porque estaba muy afligida y lloraba, yo le decía, ¿qué te pasa? Y me decía, es que todavía no puedo aceptar que tenga que llegar a mi casa y saber que mi marido no está, porque cuando veo la moto, cuando abro el armario y veo la ropa, cuando voy a tal partido, tal cosa y tal cosa que era de él, eso me remueve y me refresca y me hace creer como si él todavía estuviera, que está trabajando. Entonces así nos pasa o nos puede pasar a nosotros. Tenemos cosas guardadas de ese viejo hombre, de esa vieja naturaleza. Todavía tenemos en el locker del corazón las cosas de allá afuera, amistades, relaciones, costumbres, manías. Todavía tenemos cosas que, aunque aparentemente nos hemos podido desprender de ellas, no hemos muerto a ellas o no se han muerto a ellas, ¿sí? Y eso es un cordón umbilical en un proceso de estos. Eso es un cordón umbilical que sigue alimentando. El residente puede estar en la fundación, pero todavía está el cordón umbilical con lo de allá afuera, con lo externo, con las costumbres, con las manías, con la manera de hablar, con la manera de comportarse, ¿sí? Uno
uno eso lo nota dentro del proceso cuando un muchacho todavía le gusta coger lo que no es de él, la crema, el jabón, cuando esconde lo que el compañero tiene al lado de su cómoda porque sencillamente le cae mal, cuando le raja la almohada con una cuchilla, cuando le escupe la sábana, bueno, cantidades de cosas. Y mientras ustedes hablaban, pensaba en esa hermana y entonces me llegaba eso. Hay una razón por la cual ella todavía, después de casi un año de muerto el esposo, todavía lo llora y todavía lo anhela y todavía lo desea. Y es porque sencillamente todavía hay cosas que son como ese cordón umbilical que siguen alimentando como esa ilusión de que él está, que por qué se murió, que ya no está, que sí está, y no la deja de pronto disfrutar de una vida en el Señor, aunque está en el Señor. Entonces yo le decía a ella, tenés que renunciar a eso, ¿sí? No puedes seguir guardando lo que en algún momento vas a tener que votar porque ya se te va a deteriorar. Y hay una frase que yo escuché de un y dijo, perder para ganar. Y para nosotros, los que hemos sido, fuimos consumidores, el dejar la drogadicción es una pérdida grande que muchos no quieren estar dispuestos a perder o a renunciar. Entonces, ese es mi aporte y gracias por ese tema. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Por ahí está Jorge Garzón. Jorge. Amén, mi apóstol. Es bien interesante. Muy buenos días para todos. El Señor continúe bendiciéndoles. La verdad es que este tema del duelo es bien importante y ese aporte del pastor Freddy, al igual que del pastor Rubén, de nuestro hermano Luis, son una bendición porque no podemos hablar de duelo si no hay muerte. O sea, si no hay muerte, no podemos hablar de duelo. Porque, ¿qué es un duelo? Es poder despojarse de lo que se perdió, no mantenerlo. Ese aporte del pastor Freddy es muy elocuente en cuanto al tema, porque es que la señora, a través de los objetos, quiere mantener vivo a su esposo. Quiere llegar a la casa, ver la moto y ella no ve la moto, ella ve al esposo. Abre el closet, ve la ropa y ella no ve la ropa, ve al esposo. Y de igual manera nos pasa a nosotros. Como individuos de consumo, tenemos que tener claro qué es identidad. Porque con la identidad nos podemos dar cuenta si realmente todavía seguimos siendo individuos de consumo, pasivos, en abstinencia, o ya hemos muerto al individuo de consumo y hemos nacido de nuevo, a la nueva criatura. Dice la palabra de Dios que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas comienzan a ser hechas nuevas. Entonces, cuando se habla de que las cosas viejas pasaron, es que hemos muerto a ese individuo de consumo, hablando de adicción, cuando estamos hablando de adicción. Y también dice la palabra, y el apóstol Pablo lo dice claramente, de que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Para poder decir que Cristo vivía en él, él tenía que haber muerto, crucificado su carne, su viejo hombre, su conocimiento, su vida antigua.
y permitirle a la nueva criatura que es en Cristo, pues aflorar, fluir. Entonces es importante que nosotros podamos primeramente renunciar al individuo de consumo, hablando de adicciones, que podamos renunciar al individuo de consumo, porque cuando renunciamos a esa identidad de individuos de consumo, entonces se va a crear la necesidad de hacerlo morir, hacer pues morir lo terrenal en vosotros. Y hay un listado grande de ahí en adelante que está escrito, lo dice la palabra. Entonces es bien importante que tengamos claro que como individuos de consumo, nosotros no hemos podido construir, que nosotros no hemos podido prosperar, que nosotros lo que construimos lo derribamos. Cuando estamos prosperando, en un momento menos pensado viene el consumo y arrasa con todo. Entonces, vale la pena pues de que tengamos clara la necesidad de despojarnos del individuo de consumo, renunciar al individuo de consumo, porque cuando renunciamos al individuo de consumo, entonces sentimos la necesidad de hacerlo morir. Y cuando hablamos de hacer morir al individuo de consumo, tenemos que olvidarnos de las amistades con que consumíamos, tenemos que olvidarnos de los sitios donde consumíamos, tenemos que olvidarnos de las sustancias que consumíamos y tenemos que olvidarnos de todo lo que abarca a este individuo de consumo, patrones negativos de pensamiento, defectos de carácter, malas actitudes. Todo eso tiene que ver con el individuo de consumo. Entonces, cuando nosotros ya realmente lo hacemos morir y comenzamos a aflorar conforme a la nueva criatura, eso tiene que ver con la identidad. Bueno, yo ya no soy un individuo de consumo, yo ya no soy un hijo de desobediencia, ahora soy una nueva criatura, hijo de obediencia, hijo de Dios. Entonces, esa identidad es la que va a hacer el duelo. Esa nueva identidad es la que me va a ayudar a hacer el duelo de aquel ser del que me acabo de despojar, de aquel ser que puedo hacer morir. Si alguno está en Cristo, nueva criatura. Ahora bien, para estar en Cristo dice la palabra de Dios, porque son palabras del Señor Jesús. Si quieres seguir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y ahora sí, sígueme. Negarse para poder morir en esa cruz. Y ahí vienen las palabras del apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, o sea, ya le hizo el duelo, se crucificó, porque es que el apóstol Pablo antes era Saulo de Tarso, y Saulo de Tarso no era un individuo de consumo, era una eminencia, hebreo de hebreos, bueno, en fin, todos conocemos la historia de Saulo de Tarso. Tuvo que morir a Saulo de Tarso para poder empezar a vivir conforme a la nueva criatura que es Pablo. Y él le hizo el duelo a tal punto de que lo confesó, porque ya en su corazón no existía Saulo, ya estaba era Pablo, la nueva criatura de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Había duelo, había duelo. Y este es mi aporte. Para poder hablar de duelo tenemos que hablar primero de la muerte. Si no hay muerte, ¿a qué le va a hacer duelo? ¿A qué lo va a hacer duelo si no hay una muerte? Tengo que morir al individuo de consumo y todo lo que tiene que ver con el individuo de consumo, los lugares, las amistades, los hábitos, bueno, en fin. Entonces, duelo, consecuencia de la muerte. Porque sin muerte no hay necesidad de... bendiciones para todos. Muchas gracias, sí señor. Por ahí está Cristian también. Cristian. Buenos días a todos. Yeah. Agradecido con Dios por la oportunidad. Gracias a todos los que están aquí presentes. Y este tema es muy importante, ¿no? Como lo han sido todos. Espero que los padres que están conectados y los residentes tengan una gran capacidad de comprensión con respecto a lo que estamos hablando, porque pues esto es un tema más que de urgencia, es de importancia. Y es cierto, cuando hablamos de duelo, hay una frase muy bonita que dice: bendita sea la crisis que nos hace crecer.
Y de las crisis muchas veces para nosotros esa una fundación es una crisis, porque la primera la primera frase que se escucha de un residente el primer día que llega en medio de lágrimas y en contra de su voluntad, incluso cuando es voluntario, él mismo se cuestiona y dice, ¿por qué estoy aquí? Siempre se cuestionan por qué estoy aquí. Y es la transformación de pensamientos que nosotros debemos de hacer con ellos y es, ¿para qué estoy aquí? Y es para mejorar, para saber de que los errores que ha cometido desde sus raíces, es muy cierto, sus raíces, los padres de familia lastimosamente no han sabido ser padres de familia. Y no es fácil, no es fácil ser padre de familia, no es simplemente de que, como quien dice vulgarmente, lo parió y lo crió, no, porque sabemos que la primera escuela que se hace en nuestras vidas viene desde la casa. Y muchas veces por tristeza o por no querer ver sufrir un hijo, somos permisivos a que haga muchos actos que son ilícitos. Recuerdo muy bien esa frase, Matías, cuando decías todo cuando Dios nos brinda todo, pero no todo nos conviene. Es muy importante porque creemos que todo lo que está a nuestro alrededor es permitido para nosotros, pero realmente nos está causando un gran daño. Y empezamos desde la casa, cuando no nos dejan trabajar por comprar unos zapatos, sino que damos los zapatos y sabemos de que ese par de zapatos no duran ni 3 meses porque los metemos a jugar fútbol, bañamos con ellos, vamos al río, a la piscina, los prestamos, pero el día que nos enseñen a trabajar por nuestras propias cosas y por nuestros propios méritos, lo vamos a pensar 2 veces porque sabemos el esfuerzo que se hace para conseguir algo material. Entonces eso nos enseña a valorar muchas cosas de la vida. Y es cierto, no hay duelo si no hay crisis. Es muy difícil el comprender que una fundación es de sometimiento. Y esto viene de 3 fases: aceptación, humildad y mucho sometimiento, mucho sometimiento. Y es muy importante saber de que por qué una fundación no va lo que se llaman lujos, un plato de comida tipo buffet. ¿Por qué? Porque la idea es que usted aprenda a valorar el plato de comida que muchas veces dejó en su casa servido y con mucho respeto por irse a consumir, o por andar con malas amistades, o por estar metido en lugares donde no debía estar. Ese plato de comida que muchas veces su mamá le sirvió con amor, ahora que se lo está comiendo en la fundación, que no tiene el mismo sazón de la mamá, porque siempre vamos a decir, no hay nada como la comida de mi mamá es la mujer que más rico cocina en este mundo. ¿Por qué? Porque es nuestra mamá. Ese plato de comida lo aprendemos a valorar cuando estamos en la fundación. Aprendemos a valorar de que a nosotros nos lavaban la ropa en la casa, cuando cogemos el jaboncito azul y nos vamos para el fregadero, para el lavadero y lavamos nuestra propia ropa. Ahí empezamos a reembobinar y a recapacitar de que estamos ahí para aprender, de que en la casa no éramos capaces de lavar el plato, pero acá nos toca hacer un fregadero. No nos toca lavar un plato, nos toca lavar 60 platos. Entonces, no es que sea un castigo. Y muchas veces los padres, espero que los padres que están conectados ahí, comprendan este mensaje de la manera más positiva, porque a mí me han llegado casos donde me dice, es que ¿por qué le hacen eso? Mi hijo me está diciendo esto, y que le está sufriendo y que la fundación le va muy mal y que y empieza a hablarle barbaries de la fundación. Y yo a mi hijo, y la frase más común es, yo a mi hijo lo conozco muy bien y yo sé que él no me está mintiendo y yo a mi hijo lo conozco como la palma de mi mano porque es mi hijo, es mi sangre. Yo fácilmente le digo a esa persona, le digo con mucho respeto, porque uno también tiene que saberle hablar a los padres porque empiezan a juzgarnos como guías, como líderes, y yo le digo, si lo conoce tan bien, ¿por qué no lo rehabilitó en su hogar? Y ahí es donde ellos comprenden de que han cometido miles de errores. Ahí es donde comprenden de que las fallas vienen de nuestras raíces. Por eso nosotros debemos de tener un desarraigo tanto cultural como expresivo. ¿Y qué es desarraigo? Desprendernos de las malas fases que ya traemos en nuestro pensamiento, de la jerga callejera, del vocabulario callejero. Cuando llaman, ¿qué hubo, cucha? Vea, cucha, porque solo llaman para pedir. No conozco la primera llamada que digan,
estoy muy bien y no necesito nada. ¿Qué hubo, Cucha? Venga, hazme un favor, permítame el celular, colgamos. Cuando usted sepa que no escucha, ni parce, ni está preguntando si es que el jíbaro todavía está vendiendo en la esquina, el día que usted aprenda a hacer una llamada, una simple llamada, porque ahí sí la aman a la mamá, al papá, al acudiente, a la tía de Estados Unidos, ahí sí la aman. Y le dicen que la quieren mucho y la alaban y al final, ¿me va a mandar para la tienda? ¿Me va a mandar un búnker? ¿Me va a mandar unas zapatillas? El día que ustedes aprendan a ser agradecidos y sepan que una fundación no son lujos, sino de llegar a aprender, a comprender y aplicar lo que se les está enseñando dentro de la fundación, ese día ustedes van a comprender de que están haciendo un proceso y no están haciendo un simple tiempo, porque ustedes pueden llevar 10, 11 meses, un año, incluso 2 años, y vuelven a recaer porque en el pensamiento simplemente están por cumplirle algo a alguien, por cumplir las expectativas de un padre, una madre, una pareja, o de la tía que le está colaborando, o del acudiente que le está colaborando. Yo dentro de mis intervenciones les hago una pregunta a los pacientes y es, ¿ustedes por qué están aquí? Y me levantan la mano con una motivación y me dicen, yo estoy aquí por mi mamá, por la Cucha, por no verla mal. Yo estoy aquí por mi hijo porque lo quiero volver a recuperar. Yo estoy aquí por mi mujer porque mi mujer me dijo que si yo venía para la fundación me recuperaba, ella volví y me perdonaba. Yo estoy aquí por mi papá porque la verdad él ya está aburrido conmigo. Cuando yo les digo, y suena muy fuerte, pero es una realidad, son realidades que no nos han tocado o que no nos han confrontado en nuestros hogares. Yo les digo, usted aquí no está ni por su mamá, ni por su papá, ni por su hijo, ni por su pareja, ni por la tía, ni por el acudiente, ni por el mejor amigo. Usted está aquí por usted. Ah, pero es que ellos son importantes. Y le digo, sí, son importantes, claro, pero no son indispensables. Y le voy a decir por qué. Porque si usted está aquí con el pensamiento de alguien, de complacer las expectativas de alguien, el día que yo le diga a usted, porque es una realidad y ya me ha tocado dar esa noticia, su mamá falleció, su hijo se lo llevaron para España, su papá se fue del país, su tía ya no le va a colaborar, su acudiente ya no quiere saber de usted, no nos contesta. Ah, es que me descompenso. Siempre va a ser la frase muy común. No, es que eso me descompensa. Es que yo salí a la calle y es que mataron a fulanito, un tío, un primo. Es que sucedieron cosas malas. Eso me descompensa. ¿Y qué pasó? Me fui para la olla. O me encontré, como cosas de Dios, me encontré el jíbaro en la puerta de la casa. Estaba en el andén sentado. Pasé y estaba un man con la Kenworth plateada ahí sentado en la esquina y me le pegué. Tengo hasta herpes en la boca. Venga, mijo. Si usted fuera estado fortalecido por usted, había sabido de que miles de problemas lo iban a enfrentar en la calle y usted tenía que estar fortalecido para aceptar esa realidad de que usted aquí salió fue por usted. Y si usted está bien, primero usted está bien, va a estar bien su papá, su mamá, su tío, su hijo, su hermana, toda su familia y todo su entorno social. Porque si usted está recuperado, ellos van a estar tranquilos. Y ellos a usted no le están pidiendo nada, los padres a usted no le están pidiendo nada, un hijo a usted no le está pidiendo nada material, lo único que le están pidiendo es tranquilidad. Porque ¿cuántos de ustedes no han conseguido plata? Yo le hago también la pregunta, ¿cuántos de ustedes han conseguido plata, como dice el refrán, por la mala? Y todos me levantan la mano. Ahora les pregunto, ¿esa plata qué tienen? No tienen nada, solo problemas, enemigos, inconvenientes en la calle, cuadras por donde no pueden pasar, barrios donde no pueden ir. Pero el día que ustedes tengan tranquilidad, van a saber que no necesitan de dinero para ser felices. Y esa tranquilidad la van a transmitir a su papá, a su mamá, a su hermana, a su esposa, a su hijo, a su acudiente. Y eso es lo único que le están pidiendo, tranquilidad para ellos y para usted. Entonces debemos de alimentarnos de todo el conocimiento que nos dan y tener en cuenta que sin Dios no hay nada.
que sin Dios dentro de un proceso de rehabilitación y en nuestro entorno social, en nuestras vidas y en nuestro diario vivir, no hay nada. Porque quien se crea sabio y diga, no, es que yo no necesito de esto, de esto, de esto, de esto, todos necesitamos. Hasta los millonarios necesitan una voz de aliento, una palabra de sabiduría, porque el dinero no es riqueza. Riqueza es tener Dios en nuestro corazón. Riqueza es ser sabios de conocimiento en cuanto a tener la capacidad de saber qué es bueno, qué es malo, qué me conviene, qué no me conviene, qué me alimenta, qué me destruye. Y eliminarnos de pensamiento es que me descompenso. No conozco la primera palabra que me digan, es que yo me compenso. Porque solo piensan en el mal, en lo que los pone triste, en los que los desanima, que no me trajeron la toalla, que no me trajeron las zapatillas. Pero ¿qué más compensar de que un familiar esté pendiente de ti? ¿Qué más compensar de que el terapeuta, el director, el trabajador social, el psicólogo te diga, te estamos brindando este conocimiento? Todo eso es compensar a diario y no nos lo analizamos así. De que hay personas que nos levantamos con la motivación de querer ayudar, de querer salvar vidas y transmitir un mensaje positivo en cada fundación, en cada lugar a donde somos allegados, donde nos dicen, hey Cristian, ¿qué estás haciendo? Matías, ¿qué estás haciendo? Los invito a mi fundación. O que uno diga, vamos a ir a esta fundación a hacer una visita y nos abran las puertas y llevemos un mensaje de aliento, de fortaleza, un bálsamo esos bálsamos que nos hidratan, nos purifican, nos alimentan. Esas son compensaciones que nos manda Dios. Y en vez de decir, es que hoy estoy descompensado, me voy a ir a compensar. Tenemos que levantarnos con el pensamiento de que vamos a irnos a compensar, porque podemos tener conocimientos, podemos tener habilidades, podemos tener miles de estudios, pero necesitamos es la actitud para hacer un complemento positivo y lograr cumplir nuestras metas y ante todo nuestro propósito de vida. Saber a qué vinimos a este mundo. Porque es que en la olla no nos mató la droga, no nos dispararon. Cuando hacíamos cosas malas nos sucedieron miles de inconvenientes y estamos vivos y siempre nos preguntamos, uy, Dios me tiene para algo muy grande. Claro, todos estamos para algo muy grande y es para un propósito de vida. Ah, Dios se lo tiene para un propósito de vida. Sí, claro. ¿Cuál es? Ahí le queda la incógnita. ¿Cuál es el propósito de vida? Usted no tiene que esperar a que le disparen, a estar durmiendo en una calle, a caer en la droga. Usted no tiene que esperar a que le sucedan cosas malas para saber cuál es su propósito de vida. Usted tiene que tener en claro que este mundo vino a servir y alimentarse y ayudar a los demás. No es solo que yo tenga, yo haga, yo salga adelante. No. El bálsamo más bonito que nos pueden decir es gracias. A veces una simple palabra nos alimenta y que nos digan gracias, eso es invaluable. Eso es invaluable. Y no lo haga para que lo miren los demás seres humanos, sino para que usted mismo se fortalezca espiritualmente y logre salir adelante. A nosotros no nos hacen las fotos, no nos hacen los videos, a nosotros nos hace lo que nos sale del corazón. Porque hay algo muy bonito dentro de nosotros y es nuestra integridad. Podemos ser muy honestos, pero la integridad es la que vale. Porque es que honestidad habla de lo que yo soy. Integridad habla de donde yo vengo, de mis actos. Honestidad habla de lo que yo digo, integridad habla de lo que yo pienso. Honestidad habla de mis actos públicos, pero integridad habla de lo que yo hago aunque nadie me esté viendo. Y eso es lo más importante, ser íntegros y lograr salir adelante. Dios los bendiga a todos. Gracias. Gracias, Cristian. Yo creo que el tema de los duelos me convenzo y hoy lo digo y lo expreso. Juega, yo no sé, yo creo que más del 60% del proceso de recuperación. Aún personas estando en la fundación se rehúsan a morir, se rehúsan a resolver ese duelo de cosas que tienen que perder. No nos gustan que nos hablen de pérdidas. Y aún también está demostrado, y sé que los directores aquí presentes y las personas que tienen experiencia en esto y la vivencia también de la recuperación,
aún saliendo de la fundación, si el muchacho no resolvió eso en la fundación, afuera esas cosas lo van a volver a enlazar, lo van a volver a atrapar nuevamente. Entonces yo siempre hago mucho énfasis en eso, y por eso las cosas fáciles no forman el carácter, nos cuesta llevar a muerte, pero entonces también esa parte la hemos también muchas veces mal enfocado. ¿Me oyen bien? ¿Sí me oyen bien? Quiero darle, esa parte la hemos enfocado porque esa parte no tiene que ver con maltrato tampoco. A mí me habían dicho alguna vez en la recuperación hace más de 20 años de que si yo no me arrodillaba y le pedía a Dios y permitía que me saliera sangre de las rodillas, y que si no había sangres y callos en las rodillas, pues de que yo no me iba a recuperar. No es de eso, es simplemente apegos, es simplemente emocionalmente tienen que desligarse muchas cosas. Y entonces por eso el muchacho, yo siempre le digo a las familias, ay, él por qué no puede tener celular, ay, él por qué no lo pueden llamar todos los días, ahí hay un duelo, pero ese duelo es para el que él gane fortaleza emocional, para que él se vuelva fuerte emocional, y una decepción amorosa no lo tire al piso, una decepción amorosa no lo haga volver atrás, y para que se enfoque espíritu, alma y cuerpo en su recuperación, para que solamente mañana, tarde y noche su muchacho no enfrenta los duelos, va a estar desgastando su energía, va a estar desgastando todas sus fuerzas y todos sus pensamientos en lo que no le conviene y en lo que no lo edifica. Me hago entender esta idea, y quiero darle la intervención al pastor Ricardo, que por allí lo veo, ya lo vi conectado a Ricardo. Si el muchacho no resuelve ese duelo, el muchacho está en la fundación y está desgastándose en lo que no se tiene que desgastar. Está enfocado en lo que no se tiene que enfocar. Mientras que cuando yo resuelvo el duelo, yo voy a estar solamente trabajando en mi vida, solamente trabajando en esas áreas que necesito fortalecer. Si es por el área, esos recuerdos, esas cosas que están allí. Hay muchachos que tienen que entender que en la fundación no se fue a conseguir dinero. Hay muchachos que tienen que entender que a la fundación no se llegó para que la mujer lo vuelva y lo reciba. Hay muchachos que tienen que entender que a la fundación no se fue para que la mamá les dé la moto o les dé el negocio, para que la mamá le firme la escritura de la casa a nombre de él. Si nosotros no cambiamos la conciencia, como decía Cristian, de por qué y para qué se llegó a la fundación, de que la recuperación está por encima de lo que sea, de que la transformación así duela, debe ser el propósito y debe ser el objetivo principal. Los muchachos llegan a la fundación y no llegan convencidos a que llegan, porque van motivados es por circunstancias, por las promesas, por lo que le dijeron, y apenas encuentran eso, cortan el proceso. O sea, no asumen el duelo, no asumen que tienen que perder tiempo, no asumen de que usted tiene que estar en la fundación y ya usted no manda, ya usted no decide. Hay otras personas, y ese nivel de pérdida no lo tenemos en el balance, no lo tenemos ahí en la contabilidad de nuestra propia vida. Entonces es importante todos los aportes que han hecho. Pastor Ricardo, ¿está por allí? Amén, buenos días para todos. Bueno, que algo que yo quería, pues como parte de un aporte allí, es el duelo que hay en la familia con respecto, porque, por ejemplo, si yo me tomo un cuadro del mismo Señor Jesús, cuando vinieron y le tocaron la puerta y le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Él qué estaba haciendo ya? Él les estaba preparando ya el duelo a los que ellos se tenían que enfrentar, porque qué momento los puso a vivir. Y muchas veces la realidad, por ejemplo, en las fundaciones, que yo pues trato de recalcar mucho en las fundaciones, es que el tiempo, yo le digo a los jóvenes, el tiempo no lo tiene usted, ni aún su familia lo tiene en el proceso. Porque precisamente el muchacho es llevado a la fundación porque pues hubo un problema en la familia, bueno, todas esas situaciones, y entonces
tratar de concientizar al muchacho de que su familia no es la que tiene el tiempo, porque normalmente las familias aún les quieren manejar el tiempo a los muchachos. No es que es tanto tiempo, o él mismo muchas veces le dice es 3 meses. Hombre, y yo creo que nosotros nos hemos dado cuenta a través del tiempo de este trabajo, que si no hay un proceso, nunca se va a poder superar ese duelo, nunca se va a poder superar ese duelo, porque muchas veces si hacen 3 meses, ¿sabe para qué vuelven a la casa? Para volver a vivir las mismas situaciones. Entonces, a través del cuadro del Señor Jesús, Él preparó a su familia. Él preparó a su familia para el momento que Él le tocaba que vivir. ¿Para dónde iba? Él iba camino a la cruz, y eso humanamente no es fácil. Y entonces, en el proceso espiritual que se toma casi en todas las fundaciones las terapéuticas, porque en las terapéuticas hablamos del ser superior, involucramos a Dios en el proceso. Entonces, yo creo que es bien importante que se vaya entendiendo esto. El tiempo no lo tiene la persona que es el residente, no lo tiene aún ni la propia familia. Lo tiene, por ejemplo, la persona que está a cargo del proceso en el caso el director, el pastor o el operador. Entonces yo creo que eso es parte de llevar a una conciencia a la misma familia, al mismo interno. Entonces ese es como el aporte que yo quería dar allí como para ayudar a enriquecer esto, ¿no? Porque todos los aportes han sido demasiado importantes. Muchas gracias. Gracias, Pastor. Yo creo que, y mire que no nos gusta que nos hablen de eso, y no nos gusta morir al viejo hombre, a esos defectos de carácter. No nos gusta cuando nos dicen a nosotros la arrogancia, la soberbia, la prepotencia, la altivez. No califican, no aplican, y sencillamente nos quieren dar a entender que hay principios y hay valores que son más, como la honestidad, que son más fundamentales en el proceso: la honestidad, la sinceridad, la verdad, la confianza, esos conceptos, porque ¿sabe qué no queremos perder? Los antivalores. Por eso uno ve que Dios le dice a uno: hijo mío, dame tu corazón. ¿Sabe para qué le pide Dios a uno el corazón? Y no es para destruirlo ni para dañarlo, porque dice que de dónde salen los malos pensamientos, las iras, los enojos, las peleas, de dónde sale todo lo que afectó al ser humano. Estos duelos ayudan a que nosotros podamos hacer ajustes internos que aún traemos desde el inicio, desde la formación de nuestra casa. Mire, a mí me enseñaron alguna vez que lo barato sale caro, y hoy en día queremos procesos baratos, procesos que no duelen. Y cuando digo dolor, no estoy hablando de maltrato, no estoy hablando de violación de los derechos humanos de los residentes, porque los residentes tienen deberes y tienen compromisos también, ¿ya? Tienen derechos y tienen deberes también, y en eso quiero hacer énfasis. Y debe haber una balanza equilibrada entre los derechos y los deberes. Pero venga, el proceso tampoco puede ser de 40 días. Hoy en día le venden a las personas procesos de rehabilitación casi que artificiales, como la mercancía china. ¿Y sabe por qué se ha puesto todo inmediatista, todo fácil así? Porque ya no nos gusta pagar el precio. Por eso yo siempre digo, la abuelita, ¿cuánto se demoraba haciendo un sancocho hace 20, 30 años? ¿Sabe cuánto se demoraba haciendo un sancocho, prendiendo el fogón, consiguiendo la leña? Hoy en día no, hoy en día todo es inmediatista. Los procesos ya no quieren enfrentar los duelos. Hoy en día usted coge un tarrito así de líquido y le echa el caldo y ya queda con sabor a humo. Ya no hay que prender el fogón, ustedes lo echan en la olla y ya queda con sabor a humo. Las señoras pueden decir y pueden saber más de eso. Venga, los procesos no pueden ser artificiales. ¿Y sabe por qué? Porque no nos gusta morir, porque no nos gusta pagar el precio, porque no nos gusta que nos formen el carácter, porque no nos gusta ir a la negación, porque no tenemos que aceptar que todas las veces las cosas no son como nosotros queremos. Desde niños no nos gustaban cuando nos decían no puedes salir, no es el momento, nos enojábamos, reaccionábamos mal. Entonces ahora de grandes, nos toca volver a nacer de nuevo, de grandes nos toca aprenderlo. Entonces, Luis, ¿ibas a decir algo? Sí, apóstol, quería redondear pues el tema del pasaje que traía a colación, porque cuando
Yo veo un significado importantísimo cuando Jesús le dice a Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Y él como maestro, y digámoslo pues en el caso que nos compete a nosotros, ¿eres tú terapeuta? ¿Eres tú psicólogo? ¿Eres tú ingeniero? ¿Eres tú doctor? ¿Y no sabes que hay que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios? Y él sabía, él siendo maestro de Israel, cuando Jesús le dice, os es necesario nacer de nuevo, él mira lo natural, él no mira lo espiritual, y muchas veces por nosotros estar mirando lo natural, siempre nos hemos equivocado en varios conceptos, tales como, llevo 3 meses y me miro al espejo y me veo cachetón, y mi mamá vino el domingo y me dijo, ay, mi hijo como está de lindo, le dice al pastor o al director, ay, cómo ha cambiado, porque ella ve lo natural. Ella ve lo natural, ella no ve lo espiritual, ella no va mucho más allá, ella no puede entrar allá. Cada uno de nosotros somos los que tenemos que entrar y retroinspeccionarnos a nosotros mismos. Y mire que Nicodemo le dice, uy, ¿cómo así? ¿Es necesario entrar al vientre de mi madre otra vez y volver a nacer? Veía lo natural, veía lo que sus ojos le permitían ver. Por eso Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Es que no se trata de engordar, es que no se trata de ponerse bonito, es que no se trata de aprenderse unos cuantos versículos, es que no se trata de aprender a hacer choque contra los demás, es que no se trata de los diplomas, se trata de mi interior, lo decía Cristian ahora. Se trata de lo que yo soy por dentro. Ese es el verdadero nacimiento. Ese es el duelo, porque nosotros con toda nuestra sabiduría, no, es que yo soy psicólogo y yo me puedo ir y voy a estar 3 meses aquí, yo me voy, yo me paro, ya me organizo y hago plata. Siempre estamos mirando lo natural, más no lo espiritual. Y el verdadero nacimiento, el verdadero duelo de muerte a nosotros mismos, es ahí donde se nos destapa el Cristo en nosotros y nos permite ver mucho más allá. Por eso Jesús le decía a Nicodemo, o es necesario nacer de nuevo o si no, porque miren, le agrega ahí Jesús, el viento sopla y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni para dónde va. Y cuando dice, mas no sabes de dónde viene, está diciendo, usted hermano tiene que olvidarse de su pasado, tiene que olvidarse de quién fue, porque así es el viento, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni para dónde va. O sea que está diciendo Jesús, hermano, usted se desapareció. Usted ni sabe ni dónde viene y mucho menos va a saber para dónde va. Porque hoy podemos estar acá y qué tal que el Espíritu Santo nos hable y nos diga, bueno, mijo, le toca moverse para tal lado. Ese es el verdadero duelo y es lo que duele, man. Hay unas iglesias que yo me he dado cuenta, hay pastores que han venido a este lugar, al 30, y el 30 es muy amañador, pues el 30 es muy comercial y eso. Y ellos se instalan y llegan un momento en que quedan muy cómodos acá y la iglesia les manda a decir por medio de una carta o de un acta, qué sé yo, les dice, tienen que irse. Como el caso de un pastor que estuvo acá y le dijeron, lo movieron de acá el 30, lo movieron para Marroquín. Y él, su semblante decayó, pero así es todo el que es nacido. Nosotros ni siquiera sabemos, yo nunca me imaginé estar en el 30. Yo siempre que llegué a una fundación y creía que iba a estar un tiempo, yo decía, no, yo vuelvo y ya me organizo, a mí me han trabajo en Cali, yo vuelvo, pero solamente mi problema está centrado en lo que es el consumo. Si yo dejo de consumir, ya, pare de contar, pero no entendía porque yo veía era lo natural, que yo, lo que mis ojos me permitían ver, pero cuando uno empieza a caminar en el Señor, se empieza a dar cuenta de todas las falencias y de todo lo que tiene adentro y que lo hace cometer miles de errores. Y no solamente es consumir, muchachos y directores, familias y todos los que están escuchando, no es solamente eso, eso va mucho más allá. Y para poder romper y destruir eso que aún está en nuestros genes, que está arraigado, que decía ahora el pastor Freddy, las actitudes que están sembradas en nosotros, eso duele, eso duele. Eso hay que hacerle un duelo y un proceso de muerte, pero continuo, porque son gigantes que quedan ahí y muchas veces le metemos la pedrada, pero hay que tener la actitud del rey David. Se acercó, lo cogió de la cabellera y le cortó la cabeza y cortó el raíz de problema para Israel.
Porque no es solamente meterle la pedra y creer que se cayó y ese gigante queda durmiendo ahí 10 meses y él contento recibiendo comida y vuelve y se despierta antes con más fuerza. Y se cumple lo del viejo proverbio que ya muchos lo sabemos. Amén, hermanos, bendiciones. Así es, para Luis. todos. Cuando está el duelo resuelto, el problema se corta de raíz. Es importante ese punto, Luis. A veces hay problemas que no los internos, problemas del ser, que no los cortamos de raíz y por cualquier situación, por cualquier reacción, por cualquier circunstancia, vuelven y afloran, vuelven y se manifiestan. La droga, cuando usted la llevó a duelo, mató a ese enemigo, hermano, mató, lo murió. Ahí es donde yo sí difiero de los pensamientos de los directores, donde yo digo, usted no vino a ser restaurado. Si usted tiene dos opciones, usted llegó a la fundación a ser restaurado y rehabilitado, o usted llegó a la fundación fue a disfrutar de la restauración y la rehabilitación, si usted se está dejando guiar, o sea, si usted está resolviendo el duelo. Yo voy un paso más adelante, porque si yo tengo un paso atrás me duele y me cuesta. Y yo quiero darle la intervención a Leonardo, que lo veo conectado, y quiero para el día miércoles, pues como irme enfocando que cuando nos cuesta resolver ese duelo, los procesos no se pueden volver artificiales. Los procesos no se pueden volver como la mercancía china. Oiga, hoy en día le ofrecen a las personas procesos de 40 días, de 120 días. Hoy en día les ofrece todo, toca ponérselos cómodo, todo toca ponérselos fácil, con piscina, con la cama, con las comodidades, irlos y recogerlos, irles y rogar, cuando el beneficio no es para la familia. La familia tiene, el duelo es entregarlo, soltarlo, hacer su parte, dejarse guiar por los directores. Pero venga, nosotros tenemos que asumir y que no va a ser fácil. Oiga, a mí se me han ido muchachos de la fundación que porque les tocó madrugar. Y no, y aquí le toca madrugar a uno y aquí le toca levantarse una mano. No, yo me voy. No, y aquí que me están levantando temprano a mí y que me toca que ir a cocinar. No resuelve esa parte y tristemente buscan la facilidad, buscan la comodidad, quitan la cruz del proceso de recuperación. Entonces, para que nos enfoquemos el día miércoles en entender de que ese duelo no es precisamente para que las cosas no sean fáciles. Y cuando el proceso duele, uno lo valora y uno lo cuida como debe ser. Y en ese orden de ideas, pues quiero, Leonardo, para cerrar, el tiempo se nos fue, ya son casi las 9:30, pero Leonardo, llegaste. No se te oye, Leonardo, micrófono, ábrelo, por favor. No, aprendiendo, apóstol. Estoy aprendiendo de ustedes, de la verdad. Bueno, resumir las cosas, uno llega a un hospital, apóstol, pastores, no llega a un hospital y allí hay un guarda, ¿no? Y allí no dejan salir a uno, ¿no? Porque le aplican ciertas medicinas y todo eso y tienen que ver cómo le actúa la medicina en el cuerpo. Así yo lo refiero con con las comunidades, ¿no? No, aprendiendo, pastor, de corazón. Ahora que me fui de la pantalla, no, yo estaba ahí, lo que pasa es que estaba escuchando, escuché todo el programa completo, lo estoy escuchando, gracias por toda la intervención de ustedes. De verdad tengo que aprender mucho más de ustedes, ¿no? Porque no tengo las citas bíblicas, no tengo como ustedes hablan, es la verdad, agacho la cabeza, hago ese duelo allí, pero aprendiendo. Muchas gracias, apóstol, muchas gracias. No, gracias a ti, Leonardo. Pues la idea es que pues todos, yo también 20 años y estoy empezando y usted sabe que aquí hay hombres con mucho recorrido, el pastor Ricardo, pastor Rubén, Juan Guillermo, todos, Freddy Arias, todos los que han intervenido, todos, y estamos aquí en el proceso de mejoramiento. Y bueno, ya la verdad por la hora voy a despedir hoy, pero nos vemos con la ayuda de Dios el miércoles para cerrar el tema. Trataremos de enfocarnos en esa parte y cambiemos el chip de que, digamos, nosotros entregamos muchas cosas, entregamos a nuestra propia vida que nos la dirijan en la fundación, hermano, nos la dirijan. Y eso no queremos entregar nuestra propia vida, no queremos, alguien escribió a alguien aquí muy importante, no queremos que el grano de trigo caiga a tierra, no queremos crucificar nuestra carne con nuestras pasiones. Entonces, si queremos cambios, si queremos dejar la droga, si queremos tener muy buenas expectativas de vida, pero no queremos crucifixión, no queremos crucificar la carne con nuestras pasiones. La idea, señores, es que ese es el proceso de recuperación. Enterrar algo, perder algo,
para después sea levantado, sea resucitado un nuevo hombre, un nuevo modelo, un nuevo diseño en nuestra vida. Pero entonces ahí estamos en ese ejercicio y no lo veamos a mal. Tenga la plena seguridad, tenga confianza en los que lo guían. Primeramente la confianza en Dios, que Dios no lo deja quedar a usted en vergüenza. Usted está perdiendo, entre comillas. Muchos creen que están perdiendo la mujer y muchas veces Dios se la llevó porque no le convenía. Muchas veces Dios se la llevó, no, es que mi mujer de pronto va a otro y me la mira, de pronto va a otro y yo tengo, y entran en ese desespero en la fundación y al mes se van 2 meses a cuidar a la esposa y a los dos, y a la mujer entre comillas o a la novia y a los 2 meses los ve uno estrellados, otra vez llevados en la olla y la mamá llama, no, muchacho, vea, se fue para donde esa muchacha, porque no le dieron prioridad al proceso de recuperación, no resolvieron el duelo. Señores, enfóquese en el duelo, enfóquese en lo que usted tiene que entregar, en lo que tiene que perder. Y des esa oportunidad, familia, entregue a su hijo, suéltelo en las manos de Dios, en las manos de los profesionales y créalo, que vamos a salir adelante y vamos a seguir avanzando en este proceso de recuperación. Muchas bendiciones para todos en este día, las fundaciones, las familias, los directores, el Señor los guarde, los bendiga, sea derramando Dios bendiciones abundantes y en sobremanera para todos ustedes. Un abrazo y feliz resto de día. Amén, muchas gracias, Dios los bendiga. Gracias. Muchísimas gracias. Amén. Bendecido. Chao. Muchas gracias a todos. Chao. Hola muchachos, ¿cómo están? Dios los bendiga.